Estamos con Ana Berbel, estudiante de cuarto año de la carrera de Sociología y guía nacional de turismo, que es protagonista junto a su hermano Roberto de una historia muy particular, que es sobre la vida de Emir Satulinsky. Ahora vamos a preguntarle si está bien pronunciado, que terminó sus días aquí en Tierra del Fuego. Ana, ¿cómo estás? Y contanos, ¿quién era este señor que terminó aquí en nuestra provincia? Buen día, Rocío, buen día a la audiencia. En realidad el apellido es Slatinsky. Emil Slatinsky. Él es un exiliado polaco que llegó en el año 49 a Tierra del Fuego, se instaló ahí en la cabecera del lago Kami o lago Fagnano y vivió allí hasta 1956, pero a todo esto siempre desconocimos su historia hasta que en el año 2010 Roberto Berbel, mi hermano, rescata un álbum de fotografías ahí en el lago Fagnano de una hoguera en la cual estaban quemando basura y lo rescata por el interés de las antigüedades en sí y por las fotografías que encuentra dentro del álbum, sin saber de quién se trataba. Claro. Pero fue tan casual la cosa que al poco tiempo un escritor desde Polonia pedía datos sobre este personaje porque de hecho estaban escribiendo un libro sobre él que se llama Cartas de Tierra del Fuego y ahí descubrimos que había tenido un gran protagonismo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, Emil Slatinsky. ¿Y cómo? Así que nos fuimos al poco tiempo de recibir ese libro, fui yo al cementerio de Río Grande y me encuentro con que la iban a exhumar de oficio a la tumba. Ajá. Así que el único modo de salvarla era declarar que era un ciudadano ilustre mediante ordenanza y si bien costó bastante en el año 2013 que se pusiesen de acuerdo a los concejales, logramos que no se exhume y la ordenanza manda a restaurarla la tumba y poner allí una suerte de referencia histórica al personaje. Pero más allá de eso, yo encaro en diciembre del año pasado la traducción de Cartas de Tierra del Fuego, obviamente con un traductor polaco español a nivel nacional, y ahí damos con otro historiador que es quien va a disertar también mañana en la Biblioteca Smith, que descubrimos un hecho muy puntual de Emil Slatinsky, que tuvo una participación decisiva en la batalla de Varsovia en el marco de la guerra polaco-soviética, es decir, él en ese momento con una pequeña acción pero muy intrépida cambia el curso de la historia de Europa en lo que se conoce en la historia mundial como el milagro del Vístula. Claro. Uh-huh. Así que ahí nos dimos cuenta de que era aún más importante de lo que creíamos y a raíz de esto organizamos una disertación con el ingeniero Andrés Czuwanczak, que es un referente de historia polaca aquí en la Argentina y con quien yo me contacté originalmente para ir descubriendo los detalles de esta historia y va a estar aquí en Río Grande y organizamos una disertación mañana a las 20 horas en la Biblioteca Smith junto con el licenciado en Historia José Antonio Martínez Cugat, que es docente investigador de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Uh-huh. Una historia, la verdad, increíble y cómo se fueron dando los sucesos, los hechos, hasta que llegan a toda esta información sobre este personaje. Pero la pregunta también apunta a conocer cómo fue que terminó aquí en nuestra provincia, en un lugar tan lejano de donde él vivía, ¿no? La realidad es que muchos de los polacos y más con el rango de Emil Slatinsky se exiliaron de Polonia. Polonia quedó en manos de los rusos, de Joseph Stalin, y muchos de estos personajes tenían, digamos, los días contados, así que tenían que salir sí o sí de Polonia. Tenía como dos destinos como para elegir y estando ya exiliado en Londres elige la Argentina. Aquí había ya una colectividad polaca bastante importante y él al llegar a Buenos Aires, que llega en 1949, tenía conocidos aquí en la Argentina y con uno de ellos, que es Iano Keki, forma o constituye, según lo que pudimos hallar en el Archivo General de la Nación, una sociedad de responsabilidad limitada en la cual constituyen un pequeño emprendimiento maderero aquí en el lago Fagnano. En ese momento éramos territorio y se otorgaban ciertas facilidades para este tipo de emprendimientos y Slatinsky originalmente era ingeniero agrónomo, independientemente de que pasó toda su vida en guerra. Claro. Así que estuvo explotando este pequeño aserradero
hasta el año 56 que, según su certificado de defunción, muere de causas naturales. Uh-huh. ¿Y ustedes tuvieron algún contacto con quizás algunos allegados a él en ese momento aquí en Tierra del Fuego? Para que sí, estamos, de hecho yo estoy recogiendo testimonios de gente ya antigua, aquí en Río Grande y en Ushuaia, que lo ha conocido, y son muy interesantes los testimonios porque la mayoría de ellos destacan la inteligencia que tenía uno de los perros con los cuales llega Slatinski a la Argentina. De hecho, Slatinski llega con muy poco equipaje en el barco Campana, que es el que le trajo al puerto de Buenos Aires, y consta que llegó con una escopeta, 2 perros y un equipaje muy pequeño. Esos 2 perros eran 2 perros labradores que habían estado en casi todas las campañas y las batallas que había estado Slatinski. Por lo tanto, los relatos de los antiguos pobladores fueguinos que hablan de la inteligencia de los perros era obvio, ¿no? Eran perros muy entrenados. Claro. Perros labradores. Y uno de los relatos es de un antiguo poblador de Ushuaia, que es el señor Yuko Bronsovich, muy conocido aquí en Tierra del Fuego, que recuerda muy perfectamente a Slatinski paseando por las calles de Ushuaia en los 50. Uh-huh. Inclusive gente que ha, digamos, tenido contacto con él, antiguos pobladores que han hasta tomado el té con él o se han visitado. Uh-huh. Y también se han contactado con la familia de ellos a través de este escritor que resultó ser el nieto, ¿puede ser? Uno de ellos es, uno de los autores de Cartas de Tierra del Fuego es Bartosz Slatinski, que es un sobrino nieto de Emil Slatinski. Lo que sucede es que Emil Slatinski no tuvo hijos. Claro. Y prácticamente quedó solo aquí en Tierra del Fuego porque su tumba la cuidó poco tiempo después de morir en el 56, la siguió cuidando un amigo también polaco, que el señor Kultrukiewicz, y cuando Kultrukiewicz también muere es como que la tumba queda totalmente abandonada. Y ellos descubren mucho tiempo después, casi a la par de nuestro descubrimiento, de que la sepultura estaba en Río Grande. Ellos sabían que en algún lugar de Tierra del Fuego estaba, pero no conocían ni siquiera el lugar preciso de la sepultura. Uh-huh. Es decir, eso lo descubrimos en el 2013. Claro, es decir que esta declaración de ciudadano ilustre tuvo que ver exclusivamente con este resguardo de la tumba, sí, para conocer un poco más de la historia, no porque haya sido... Sí. Pensamos que era importante, en ese momento quisimos convencer tanto a las autoridades del Museo de Choquintel como a la Dirección de Turismo que era importante salvaguardar esta tumba como un retazo de la historia mundial que se relacionaba con nuestro pequeño pueblo. Si bien en ese momento, digamos, no les interesó ni al Museo de Choquintel ni a la Dirección de Turismo, nosotros insistíamos con que había que salvaguardarla mediante una ordenanza porque si no se iba a perder esta historia, y nos parecía que era una historia fascinante para un pequeño pueblo como el nuestro. Así que por eso logramos, a través del concejal Alejandro Nogar, impulsar esta ordenanza y salvar la tumba. Claro, porque por ahí, por su historia, digamos, tan relacionada con la muerte de alguna manera y la guerra, también es un poco, quizás hasta contradictorio, ¿no?, declararlo así, pero bueno, tuvo que ver con otra cuestión en este caso. Sí, sin lugar a dudas tuvo que ver con poder salvaguardar la tumba, independientemente del acuerdo o no con la ideología y con la situación del personaje, ni con el personaje en sí. Lo que necesitábamos era que no se perdiera. Uh-huh. Porque independientemente de que uno coincida o no con el rol que ha tenido en la historia, nosotros tenemos un patrimonio histórico bastante escaso, bastante pobre, bastante poco cuidado, y rescatar algo importante es bueno para nosotros como pueblo, ¿no? Exacto.